Hola a todos, bienvenidos a un día más de análisis y estrategia de mercados. Hoy día, Nvidia cayendo, Supermicro subiendo, un muy buen premercado por la designación del nuevo secretario del Tesoro, Bessent, un hombre muy promercado y que vamos a analizar enseguida. Y posteriormente, en el horario spot, un mercado un poco más débil, no puede con la resistencia que tenemos en los 6.000 puntos de nivel de opciones y por lo tanto, eh, digamos, un mercado que no puede pasar ese nivel y necesita algún catalizador que muy probablemente va a venir entre el día martes y el día miércoles, ya que tenemos datos macroeconómicos bastante importantes de empleo, inflación y crecimiento. Además, recordar que entramos en un periodo estacional por Día de Acción de Gracias esta semana y por eso el jueves es feriado y el día viernes va a ser solamente mitad de sesión y con, me imagino, poco volumen, y después tenemos el rally de Navidad. Por lo tanto, entramos en una época estacional la más potente del año, la más alcista, y por lo tanto eso nos indica, junto con lo que vamos a revisar en la presentación, que el mercado podría seguir subiendo. Por lo tanto, vamos de inmediatamente a las diapositivas y posteriormente vamos a ir a ver los gráficos. Y como podemos ver ahí, lo más importante este día, lunes 25 de noviembre, es la noticia de designación del nuevo secretario del Tesoro en desmedro de Janet Yellen, Bessent, un hombre de confianza de Donald Trump y que tiene políticas un poco distintas a las que tenía la secretaria del Tesoro y que vamos a analizar a continuación. Pero antes de eso vamos siguiendo la estructura que tenemos en la diapositiva normalmente en esta sesión de análisis y estrategia de mercados con el sentimiento del mercado, el cual se encuentra en grid o en codicia en número 62. Hay que recordar que en un momento estuvimos en extrema codicia, como se puede ver acá en la parte inferior, en la serie de tiempo de cómo se ha comportado este indicador. Posteriormente, con las correcciones que tuvimos, cayó este sentimiento hasta en un momento la parte baja de neutral y ahora nuevamente está entrando en zona de codicia, en zona de grid, pero recién está entrando en esta zona y por lo tanto aún no es nada preocupante. eh, pero obviamente si es que el sentimiento se pone demasiado alcista o demasiado codicioso, por decirlo, según cómo lo dice este indicador, podríamos de repente entrar en una zona peligrosa. En los niveles de opciones tenemos que la resistencia más importante a nivel cuantitativo de opciones, o la call wall, más conocida como call wall, ya que es la muralla, como dice ahí, de opciones call, está en los 6.000 puntos para el S&P 500 y anteriormente se encontraba en la misma zona. En cuanto al soporte más importante cuantitativo, que es la put wall, que básicamente es, como dice ahí, la muralla, pero de opciones put, está más abajo en los 5.900 puntos y antes se encontraba en la misma zona. Por lo tanto, estas dos zonas no se han movido en el último tiempo y siguen siendo los niveles clave de soporte, de resistencia y soporte más importantes a nivel de opciones. Los otros subniveles que tenemos de resistencia son en 5.985, con un número anterior en 5.935, por lo tanto este va subiendo y por lo tanto nos indica que el sentimiento del mercado, y lo vamos a ver también en la próxima diapositiva, en cuanto al mercado de opciones, indica que podría ser alcista. El soporte también está en 5.920, que es el soporte secundario después de la put wall, y antes estaba en 5.865, por lo tanto también subiendo. El volatility trigger está en niveles del 5.920 y antes estaba en 5.895, por lo tanto este nivel de activador de volatilidad, por decirlo de alguna forma, en donde si estamos más bajo ese nivel se podrían generar liquidaciones en cadena por las opciones y generar mayor volatilidad o mayores caídas pronunciadas. Sobre ese nivel está un poco el mercado más cubierto y por lo tanto no se darían este tipo de liquidaciones por este efecto en cadena de los niveles de opciones. Eh, Podemos ver acá en un zoom un poquito más importante hacia la parte superior del mercado
Y acá tenemos que el S&P 500, desde una perspectiva de gama, el mercado está posicionado para moverse en el rango de los 6.000 a 6.100 puntos. Por lo tanto, se prevé que va a empezar a haber un movimiento más alcista por las opciones y muy probablemente esto tiene que ver con la estacionalidad que hay hoy en el mercado justamente en este periodo del año. El riesgo aumentaría en el nivel de las fútbol en 5.900, pero sobre todo en el 5.800, y ese sería un nivel de riesgo total, por las pocas construcciones que podrían dar soporte en esa zona. Por lo tanto, en la parte izquierda de la cola o en la parte bajista, tendríamos que el 5.900 es clave y posteriormente sería el nivel del 5.800. Obviamente que hay niveles intermedios, pero son los dos grandes niveles de opciones que se ven en la parte de las caídas o en la parte izquierda de la cola, de los retornos, negativa. Por el lado de la cola derecha, la estructura de mercado se fortalece por encima de los 5.975 puntos, pero necesita superar los 6.000 para que la gama positiva mantenga el precio. Por lo tanto, muy importante eh, estas zonas, digamos, del mercado y el mercado spot cerró en 5.987, por lo tanto, vemos que estamos sobre por poco, porque subió posteriormente y después vamos a revisar los gráficos, pero cerró por encima de estas zonas y los niveles se siguen viendo alcistas. Acá lo otro más importante que es que Donald Trump nombra a Bessent como nuevo secretario del Tesoro y Scott Bessent, el nuevo secretario, es muy pro criptomonedas y en una declaración que tuvo dijo, me ha entusiasmado la aceptación de las criptomonedas por parte del presidente y creo que encaja muy bien con el Partido Republicano. Las criptomonedas tienen que ver con la libertad y la criptoeconomía llegó para quedarse. Esa fue una declaración de el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent. También dijo que todo está en juego con Bitcoin. Una de las cosas más interesantes de Bitcoin es que atrae jóvenes y aquellos que no han participado en los mercados antes. Para él, dice que cultivar una cultura de mercado en los Estados Unidos, donde la gente crea en un sistema que les funcione, es la piedra angular del capitalismo. Por lo tanto, como se puede ver ahí, el señor Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro, en desmedro de Janet Yellen, es muy pro criptomonedas y esto podría seguir favoreciendo a un rally de Bitcoin y a un posterior ciclo de altcoins. Un poco de historia sobre el señor Scott Bessent. Fue gestor de fondos de cobertura primero en la firma del señor George Soros y luego en la suya propia. Bessent se especializó en inversiones macroeconómicas, es decir, en el análisis de situaciones geopolíticas y datos económicos para apostar por los movimientos generales del mercado. Justamente un poco lo que analizamos en estos videos. Generó miles de millones de dólares en beneficio apostando a favor y en contra de divisas, tipos de intereses, acciones y otras clases de activos en el mundo. O sea, básicamente él es un inversor que puede ir en largo o en corto en el mercado y en distintos tipos de mercados. Besant es pro criptomonedas y dice que está muy ahí, como dice, entusiasmado con lo que va a pasar con esta nueva etapa con el presidente Donald Trump. Pero otra cosa importante es que Besant aumenta un poco la idea de este Trump put o esta idea de que en el fondo va a ser lo que sea el presidente y la Reserva Federal para que no hayan caídas en el mercado ni recesiones importantes en la economía de Estados Unidos. Y se dice que va a ser una política de 3-3-3 con tres medidas que son importantes. La primera es cortando el déficit fiscal a un 3% del PIB de cara al año ya 2028, estimulando el crecimiento del PIB a un 3% con menos regulaciones en el mercado y produciendo un adicional de 3 millones de barriles de crudo o su equivalente de manera diaria. Esto obviamente para bajar la inflación, ya que como sabemos, el nivel del petróleo afecta mucho a los precios de muchas partes de la canasta básica, por lo tanto, obviamente que influye en la parte de la inflación y tratando de que se corten un poco los déficits fiscales de Estados Unidos o no sean tan pronunciados como vienen siendo,
y un crecimiento sostenido importante de un 3% para lo que es una economía de ese tamaño. Los estrategas prevén que en el S&P 500 seguirá avanzando hasta 2025 con un consenso promedio de otro más 10,5% en los próximos 12 meses. Ahí podemos ver que Jardini Research le da un objetivo de 7.000 puntos, BMO Capital Markets uno de 6.700 puntos, RBC Capital Markets 6.600 puntos, Barclays 6.600 puntos, Morgan Stanley 6.500 puntos, Goldman Sachs 6.500 puntos y UBS 6.400 puntos. Y ahí podemos ver que el promedio estaría más o menos en torno a los 6.000, casi 800 puntos en los próximos 12 meses, lo que es bastante importante y nos daría, tal como lo hemos visto de forma macroeconómica, un mercado que está todavía en un ciclo mediano o inicial y por lo tanto quedaría mucho más mercado alcista por el momento, como siempre con correcciones, como siempre con ajustes, pero con una tendencia claramente alcista. Podemos ver que en resultados no hay nada muy importante. Tenemos que el día de hoy entrega después de la sesión Zoom, que es de las empresas más importantes del día que entregan, y posteriormente tenemos que está CrowdStrike con Dell y HP como las empresas más importantes que entregan el día martes en el cierre, pero no hay realmente earnings demasiado importantes o resultados demasiado importantes que sean relevantes para poder cambiar el sentimiento del mercado al alza o a la baja. Sí hay datos macroeconómicos bastante más importantes, pero antes de eso vamos a revisar la estacionalidad de este mercado que, como les dije, es bien alcista. Acá nos dice Bank of America que la estacionalidad del S&P 500 durante la semana de Acción de Gracias, generalmente la semana de Acción de Gracias del S&P 500 ha subido un 60% de las veces desde 1928, con un rendimiento promedio de un 0,28% y una mediana de un 0,46%. Pero después de Acción de Gracias a Navidad, los retornos son sólidos, con el S&P 500 subiendo el 71% de las veces y con un rendimiento promedio de un 1,46% y una mediana de un 1,7%. Por lo tanto, vemos que la estacionalidad es bastante positiva en lo que nos queda del año. Y en los años de elecciones presidenciales, que es justamente el año que estamos ahora, la semana de acción de gracias es aún más fuerte. El S&P 500 subió el 75% de las veces con un rendimiento promedio del 0,88% y una mediana del 1,08%. Por lo tanto, vemos que Acción de Gracias y posteriormente Navidad son fechas de estacionalidad bastante alcistas y estamos en la mejor fecha del año mirándolo por esta estacionalidad que tienen los índices y la bolsa norteamericana. Por lo tanto, muy importante de saber esto, ver que también se está viendo alcista por los precios promedio de las grandes empresas que se dedican a analizar y a poner precio objetivo a los índices y a las acciones. Y además de eso tenemos un mercado de opciones que nos indica que debería estar el índice prontamente moviéndose entre los 6.000 y los 6.100 puntos. Esto es bastante favorable y esto nos indica que lo más probable es que sigamos con un sesgo positivo. Esto no quiere decir de que el día de mañana, por alguna noticia o por alguna situación o evento, no hayan correcciones o el mercado vaya solamente a subir, pero nos indica que hay un sesgo bastante positivo. Lo que sí, y lo vamos a revisar también después con los índices. Los fondos mutuos dicen que se ve la rotación que están haciendo los fondos mutuos desde las siete magníficas a otras acciones y sectores del mercado, mejorando la amplitud de los índices. Lo que se puede ver en los instrumentos ponderados por capitalización, como son justamente el S&P 500, y los equiponderados, como puede ser el RSP. Justamente vamos a revisar eso posteriormente cuando veamos la parte de los gráficos. Pero ahí podemos ver cómo
Antes los fondos mutuos estaban mucho más cargados hacia las siete magníficas y hoy en día están con más ponderación en índices como el Russell AI 3000 o acciones, digamos, de menor capitalización o de menor capitalización y las grandes tecnológicas estarían perdiendo terreno. Esto también está un poco en línea con lo que se espera o las expectativas que hay de que las utilidades de las grandes o de las grandes tecnológicas o las siete magníficas se ajusten un poco y las otras empresas puedan empezar a tener mejoras en sus resultados. Las expectativas con Bitcoin también es un activo muy interesante para nosotros y los mercados de predicción, como se podrían llamar. Ahora ven un caso base de que el Bitcoin subirá por encima de los 150.000 para fines del próximo año. Las probabilidades de que Bitcoin supere los $150.000 en 2025 han aumentado del 13% al 58% en solo 2 semanas, según Calchi. Y esto tiene mucho que ver con el alza que ha tenido cerca casi ya de los $100.000 en estos últimos días. Las expectativas medias ahora es que el Bitcoin alcance los $158.000 el 2025. También existe una probabilidad creciente del 77% de que Bitcoin supere los $125.000 el próximo año, que sería un caso un poco más bajista, pero igualmente con una ganancia de casi prácticamente $25.000 del último máximo, que estuvo muy, muy cercano a los $100.000. Los mercados de predicción creen que Bitcoin tiene mucho más margen para crecer y esto obviamente que da un sentimiento alcista en este asset class como es Bitcoin. MicroStrategy, que tiene mucho que ver con Bitcoin y por eso lo mencionamos acá y posteriormente lo podemos ver en los gráficos, invirtió eh, un monto de 5,4 mil millones de dólares para comprar 55.500 Bitcoin adicionales a un precio promedio de $97.862. Esta es la compra de Bitcoin más grande que han realizado Michael Saylor y su empresa MicroStrategy, que justamente se ha caracterizado no por sus buenos resultados como empresa propiamente tal y su negocio, eh, de analítica para justamente otras empresas, un negocio B2C, pero sí se ha caracterizado por comprar apalancadamente, pidiendo dinero con bonos, Bitcoin y obviamente tener ese premio por el rendimiento de Bitcoin sobre lo que le cuesta levantar estos bonos en el mercado con la tasa del rendimiento a la cual son emitidos. Así que hay MicroStrategy haciendo una estrategia de apalancamiento a través de la empresa propiamente tal, de lo que se dedica a MicroStrategy, que como les decía es un negocio B2C que se encarga de prestar justamente analítica para los negocios, pero no ha tenido unos resultados muy positivos y las ganancias o digamos las expectativas que tienen los inversores que invierten en esta empresa es justamente por Bitcoin y su apalancamiento. De hecho, difícilmente por lograrlo, pero ha tenido impulsos tan interesantes que ha tenido un beta mayor a Bitcoin, al propio Bitcoin, y el beta se refiere a que ha tenido un movimiento más amplificado o, digamos, con más amplitud, por lo tanto, una volatilidad aún mayor. Eso se refiere con un beta. Ahora dice que la compañía posee 386.000, perdón, 700 Bitcoin a un precio promedio de $56.761. Así que ahí Michael Saylor en su estrategia de apalancamiento de su balance a través de la empresa con un activo como Bitcoin. Esta semana en la macroeconomía, mañana tenemos a las 12 del día, media hora después de la apertura acá en Chile, debería ser 11 de la mañana, una hora, media hora también de la apertura en Nueva York. La confianza al consumidor, un dato que va a ser clave. En 102 está el dato esperado, el dato anterior fue de 108,7, por lo tanto, si es que llega a ser superior, lo cual tendería a dar un impulso alcista al mercado, sería por que tenga un dato mayor a 112 y claramente mayor al dato anterior y por lo tanto sería una confianza del consumidor creciente. Después tenemos ventas de casas nuevas, lo cual se espera un dato menor esperado al dato anterior, o sea, el dato esperado ahora es de 124.000
y el dato anterior era de 724.000 y el dato anterior era de 738.000, por lo tanto se ve una tendencia a la baja y en caso de que no salga sobre 738.000, tendería a tener tendería a tener un, un sesgo a la baja las ventas de casas nuevas, independiente que el dato sea superior al esperado de 724.000. Obviamente que ya sea superior al esperado es positivo y tendería a impulsar el mercado inmobiliario, pero es importante obviamente que supere el dato anterior para que pueda cambiar un poco la tendencia que viene a la baja en la venta de inmuebles nuevos. Justamente hemos dicho que es un sector que está con muchos problemas y es uno de los pocos que está en contracción, vienen las cifras a la baja, justamente por las tasas de interés que estaban al alza. Pero el señor Scott Bessent, con este famoso put Trump, han impulsado hoy en día sobre todo las tasas a 10 años, que son la referencia generalmente de las tasas de largo plazo, muy, muy fuertemente a la baja. Así que va a ser muy importante eso. Y eso justamente porque se espera una menor inflación al controlar los déficits fiscales, la emisión de deuda y mejorar el crecimiento económico. Después, el día miércoles, tenemos órdenes de bienes durables, que va a ser muy importante. También los bienes durables están en una especie de contracción, así que es una parte que ojalá esté positivo. Vemos que está en menos 0,7%, se espera un menos 0,8% y esperemos que sea superior. También tenemos PIB para el Q3, para el tercer trimestre, se espera un 2,8 y el dato anterior fue de 2,8%. Por lo tanto, hay un crecimiento que no está acelerándose, pero sí está plano, pero las expectativas para el próximo año son un crecimiento que esté más vigoroso, como dice ahí el mismo Besen, dentro de sus políticas van a estar enfocadas a que crezca por lo menos un 3% y se espera un mayor crecimiento para el próximo año para la economía norteamericana. Tenemos Initial Jobless Claims, que básicamente son peticiones iniciales de desempleo, que están el dato esperado en 220.000, el dato anterior fue 213.000 y esperemos que sea un dato bajo para que se vea un mercado laboral todavía fuerte. Después tenemos datos importantes de inflación con el Core PCI, tanto mensual y anualizado. Se espera un 0,3%, un anualizado de un 2,7% y por lo tanto, si es que llega a ser así y no es menor, veremos una inflación que está un poco más difícil de llegar a la meta del 2%. A pesar de esto, las expectativas que hay de inflación, que es una de las cosas que más le importa a la Reserva Federal por la forma que ellos ven esto y su modelo DSGE, eh, lo que le importan son las expectativas de inflación y si las pueden anclar en un futuro al 2%. Pero la inflación en el PCE va a estar marcada por esta inflación un poco más pegote o más pegajosa, como la han definido, digamos, algunos economistas norteamericanos, debido a distintos factores como la parte de los seguros de automóviles y la parte inmobiliaria y las rentas, los arriendos, etcétera. Después el día jueves, que es el último día, perdón, el día viernes, que es el último día de la semana, vamos a tener PMI de Chicago, eh, que está en contracción en torno al 44,9 el dato esperado. El dato anterior fue un 41,6, por lo tanto se ve igual una mejora o una tendencia al alza y esperemos que sea mayor para que eso nos indique que la economía norteamericana esté sólida. Obviamente también se nos olvidó decir que el día martes y el día miércoles se entregan las minutas del FOMC, que también son importantes para lo que viene a futuro, sobre todo mirando cuál va a ser, que yo creo que no hay dudas en que la Reserva Federal quiere llevar la tasa entre el 3 al 3,5%, en donde estaría la tasa neutral de interés, pero lo que hay que ver es la velocidad
en la cual van a llevar esas bajadas y es muy importante para los inversores poder tener clara la trayectoria que van a tener las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para poder ajustar bien también sus expectativas y no generar tanta volatilidad en los mercados como se ha generado por todos estos cambios, justamente de lo que vamos a ver ahora, de las probabilidades de recortes en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Las expectativas todavía se encuentran igual que los días anteriores, en torno a un valor un poco superior al 55%, pero bajo el 60% y con unas expectativas con una probabilidad menor de un recorte de 25 puntos básicos para la próxima reunión que hace un mes atrás. Por lo tanto, este deterioro en cuanto a los recortes de tasas a futuro o las probabilidades que hay de estos recortes de tasas a futuro se han dado justamente por estos datos de inflación un poco más pegotes, unos PMIs en general del sector servicios que vienen muy positivos, que es gran parte de la economía, una manufactura que viene recuperándose. em, un PIB que se ve creciendo al alza. De hecho, las revisiones de los últimos datos esperados para el próximo trimestre fueron revisiones al alza y un mercado laboral que no estaba tan débil como se esperaba. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuál va a ser la velocidad en la cual la Fed va a llegar a esa tasa neutral del 3,5 al 3%. Y ahora de forma inmediata nos vamos a la parte de los gráficos en donde podemos ver primero que el SP 500 cerró el futuro en un 0,37 arriba en 5.992 y el spot cerró y con una vela un poco más negativa, cerró en 5.987 con un más 0,3%. Ninguno, ni en el spot ni en los futuros, puede superar claramente este nivel de los 6.000, que justamente en los niveles de opciones como mostramos anteriormente, es una muy difícil de pasar con claridad y justamente llegó hasta donde, un poquito más abajo, hasta donde llegó la vez anterior con la elección de Trump y posteriormente rechazó la zona y cayó a la media de 20 y ahora nuevamente quiere ir a perforar la zona de los 6.000 para situarse, como dijimos, entre los 6.000 y los 6.000, lo vamos a dejar al tiro acá marcado, los 6.100 puntos, que podría ser la nueva zona en la cual en torno se mueva el índice, según lo que dice el mercado de opciones. En el futuro, del Nasdaq, este cerró en 20.817, casi 18 puntos, y en el spot cerró con una vela un poco más negativa en los 20.800 puntos. Por lo tanto, vemos que en el mercado futuro subió un poquito más y esperemos que tenga un mejor día mañana para que pueda ir a buscar esos máximos anteriores. Una de las cosas que les comentaba anteriormente es el RSP, el cual hoy día subió un 0,91% y esto muestra la amplitud de mercado que se está viendo, ya que el RCP es lo mismo que el S&P 500, tienen las mismas empresas, pero lo que cambia es la ponderación. Y como podemos ver, el S&P 500 Spot, porque este también es un ETF que se mueve en horario spot, fue de un más 0,3% para el SP y de un más 0,9% para el RSP. Ahora alguien me va a decir, ¿y cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, la gran diferencia es que el S&P 500 está ponderado por capitalización de mercado, por lo tanto las empresas más importantes vendrían a ser Nvidia, Apple, Microsoft y de ahí hacia abajo según la capitalización de mercado que tengan, mientras que el RSP tiene una capitalización de mercado igualmente ponderada para cada empresa, por lo tanto, la más pequeña del SP 500 pesa lo mismo que la más grande. Y acá se ve como subió un más 0,9%, casi un 1%, mostrando un mercado sólido que está subiendo con las empresas que estaban más rezagadas, dándole una mayor amplitud al SP 500 y esta famosa rotación de mercados que hablamos, que han hecho ya los fondos mutuos, los grandes inversores y que justamente tiene que ver con las bajadas de tasas de la Reserva Federal. Un índice que también nos muestra exactamente lo mismo es el Russell 2000,
que obviamente se va a las 2.000 empresas más grandes de Estados Unidos, pero obviamente acá ya hay empresas mucho más pequeñas que en el S&P 500 que considera las 500 más importantes. Por lo tanto, acá hay una mayor amplitud aún de mercado y vemos cómo subió un 1,45%. Por lo tanto, todo lo que sean empresas pequeñas con los recortes de tasa que tiene la Reserva Federal, que ya lleva 75 puntos básicos con un recorte de 50 y otro recorte de 25, y se espera que recorte 25 puntos básicos más en la próxima reunión en diciembre, dejando un recortes totales en este año de 100 puntos básicos. Por lo tanto, y como mencionamos en videos anteriores, índices como el Russell 2000, empresas de pequeña capitalización y sobre todo sectores como la manufactura, bienes durables e inmobiliario que vienen débiles, van a tender a empezar a despegar y a darle una amplitud mayor al mercado completo, a la economía completa de Estados Unidos, para que en el fondo tengamos un impulso alcista aún mayor. Y por eso hay casas de estudios que ya están dando eh, visiones del SP 500 con precios objetivos ya casi en los 7.000 puntos o mayor a los 6.500 puntos. Otro activo que sufrió mucho hoy día fue el Bitcoin, el cual cayó un 4,5%. Podemos ver acá en nuestro gráfico con velas diarias, que cayó muy bruscamente con una vela bastante fea desde los 90 y prácticamente en el máximo 99.000 dólares a los 93.500 que está actualmente. Justamente esta corrección era de esperar, no llegó a los 100.000, llegó en un máximo de 99.000 casi 600 dólares, pero no me sorprendería que se recupere y vaya a tocar los 100.000 dólares en los próximos días. El oro, con una caída muy importante el día de hoy, yo creo que muy asociado a lo que dijeron, perdón, a la designación de Scott Bessent en el Tesoro de Estados Unidos, el cual moderaría la deuda de Estados Unidos a futuro, los déficits fiscales y por lo tanto la depreciación acelerada de su moneda. Y eso obviamente que el menor incertidumbre, digamos, monetaria, hacen de que caiga el oro. Hay que recordar que el oro yo siempre lo veo como un indicador de incertidumbres de distintos tipos. Y como se despeja esta incertidumbre del nuevo secretario del Tesoro y su visión y políticas futuras, el oro cae con fuerza el día de hoy un 3,36% y cae bajo la media de 20 sesiones. Por lo tanto, el Bitcoin como activo de riesgo cayendo, no todavía llegando a la media de 20 sesiones, que sería casi en los 89.000 dólares, y el oro cayendo bajo de la media de 20, muy probablemente vaya a buscar nuevamente el soporte dinámico de la media de 100 sesiones, como podemos ver ahí en el gráfico. El VIX bajando de manera fuerte con un 4,13%, y desde las elecciones de Estados Unidos la volatilidad esperada ha bajado mucho, o la volatilidad implícita, y esto es porque se han despejado muchas incertidumbres en el mercado, como las elecciones, como las políticas que va a tener Trump, como los resultados de Nvidia, y esto obviamente que le da mayor certidumbre al mercado, despeja todas estas dudas, todas estas incertidumbres, y por eso cae el VIX, ya que se espera una menor volatilidad esperada a futuro para el S&P 500, justamente por lo que decíamos de una menor incertidumbre. Esto también hace, como decíamos, que caiga el oro, dado que es una cobertura hacia incertidumbre de algún tipo, puede ser geopolítica, monetaria, electoral, etcétera. El MOE subiendo un poco, casi llegando a los 100 puntos, pero en un nivel bastante bajo de los 150, por lo tanto, nada preocupante lo que hace el MOE, y es un pequeño ajuste, digamos, normal en este índice de la volatilidad implícita, pero de las tasas. El DXY, que es el dólar comparado con la canasta de 6 monedas más importantes del mundo, en las cuales está el euro, la libra esterlina, el yen japonés, la corona sueca, el dólar canadiense y el franco suizo.
está cayendo el día de hoy un menos 0,55%, cayendo sobre el nivel de los 107, pero mientras no caiga sobre el nivel de los 106 y luego un poco más abajo, el dólar seguirá estando fuerte y puede seguir a la alza, lo cual obviamente complica un poco los mercados de financiamiento como el mercado repo, el mercado eurodólar, y obviamente que eso hace que se complique el seguir subiendo para los mercados de renta variable. Las tasas a 10 años de Estados Unidos cayendo muy fuerte, como les dije, el día de hoy, en un momento cayeron un poco más del 3%, ya abrieron bajo de la media de 20 sesiones y muy probablemente vayan a buscar la media de 100, pero el ajuste de un 3% prácticamente que tuvo el día de hoy fue muy, muy importante, muy impulsado por esta designación al nuevo secretario del Tesoro y justamente está respondiendo las tasas de largo plazo ante una expectativa de menor emisión de deuda, de menor inflación futura por los déficits fiscales y de una persona que es mucho más pro mercado y que le gusta más al mercado, como esta designación del secretario del Tesoro de Scott Bessent. Lo mismo para las tasas de 20 años que cayeron de forma muy violenta, un poco más que las tasas de 10, esto por la duración que presentan y ahora también por el momento, obviamente queda mucho y lo vamos a revisar en el premercado mañana, cayendo hacia la media de 200 sesiones. Lo mismo acá pasa con las tasas a 10 años. Y otro factor importante fue la caída bajo 70, que es un nivel relevante que tenemos acá en el petróleo, que cayó bajo los $70, lo cual, y esto justamente por las políticas que mencionamos del 333, debiesen de producir una mayor oferta de petróleo, por lo tanto, eso ajusta el precio ante tener una mayor oferta futura, eso impacta más oferta, misma demanda, un menor precio, y cayó hoy día el petróleo, lo que nos ayuda a poder tener expectativas de inflación un poco más bajas y ancladas al 2% y no tan altas como antes. Por lo tanto, esto podría calmar un poco la inflación y vamos a ver lo que pasa con el PCE el día miércoles. Con eso ya estamos revisando todos los activos más importantes. Eso sí, nos faltan las acciones que están de moda en este momento o las que han tenido un desempeño un poco más notable, tanto al alza como a la baja. Acá tenemos un sentimiento mixto con Supermicro subiendo desde ese casi mínimo en su putwall en los 20, el mínimo fue en 17,25, una gran alza despejándose justamente los riesgos de que se pueda delistar y los riesgos de que se pueda, de posibles fraudes contables, etcétera, que se habló en un momento, una subida espectacular desde el mínimo hasta la cotización ahora de un 122%. Los inversores en Supermicro están felices, superando la media de 20 sesiones, pero acá vamos a entrar en una zona donde hay uno de estos famosos gap, eh, que fue justo cuando hubieron malas noticias, hasta los 46,75, muy probablemente, y se ve un post-market un poco débil con respecto al precio de cierre que fue 38,41 y un post-mercado de 37,77, muy probablemente lateralice un poco para luego ir a cerrar este gap y llegar a la media de 100 sesiones para ahí ver si es que rebota a la baja o sigue subiendo hasta la Coldwell que tiene en 70 y donde está también la media de 200 sesiones. Por lo tanto, muy buen día para Supermicro, un alza de un 15,87, mucha de ella, casi un 10-11% en premercado. Como podemos ver, ahí tuvo un premercado muy importante alcista y muy bien lo que está haciendo Supermicro despejando las dudas que habían sobre la empresa. Otra empresa relevante el día de hoy fue Nvidia, la cual está con una caída bastante importante de un 4%, viene de 3 sesiones negativas luego de sus resultados y no se ha podido afirmar Nvidia llegando ya a los $136, pero con un post-market un poquito al alza a $136,22. Muy importante esta empresa, ya que como mencionábamos, el líder de los siete magníficos,
con mucho peso en el SP 500 y en el Nasdaq, y por lo tanto que Nvidia ande mal porque los resultados no cumplieron con las expectativas, a pesar de que fueron muy superiores al número esperado, pero no cumplieron con las expectativas de los inversores. Mucho yo creo de esto por posicionamiento, ya que no podía ser mayor en el papel, ya que es un papel que ha estado con mucho movimiento en el último tiempo, muy de moda, y por lo tanto, mientras Nvidia no pueda recuperarse y también los siete magníficos, los índices van a estar más impulsados por las otras empresas que por las de gran capitalización, o las Big Tech o las hyperscalers, como le quieran llamar. Por lo tanto, por eso subiendo hoy día el RCP, dándole una mayor amplitud al mercado, pero obviamente que es importante para que los índices puedan seguir subiendo, tanto el Nasdaq como el SP 500, más aún el Nasdaq, que Nvidia, los semiconductores y los siete magníficas se recuperen y puedan seguir con una mejor tendencia alcista y no tan lateral como llevan en este último tiempo. La última empresa que vamos a revisar es MicroStrategy, que justamente la vimos en las diapositivas, la cual llegó a un máximo de $543, después de eso tuvo una corrección muy, muy importante, acá cuando se supo que iba a comprar más Bitcoin, luego de eso tuvo un repunte y ahora nuevamente un día bastante bajista, a pesar de tener una apertura bien buena, pero después una vela, digamos, bastante bajista y con un post-market bajo ya los $400, lo cual es un nivel en dólares, y por lo tanto eh, el mercado no se está tomando muy bien la jugada que está haciendo el señor Michael Saylor de seguir apalancándose comprando Bitcoin, ya que a lo mejor y muy probablemente considera el mercado de que está comprando ya en niveles muy altos, cercanos a los $100.000, y justamente las correcciones de Bitcoin se amplifican en MicroStrategy al ser apalancado en el papel, por lo tanto, a través de la compra de bonos con deuda, levantar deuda a través de la empresa, perdón, con la emisión de bonos, y con esto ocupar este dinero que le pasan los inversores comprándole los bonos para comprar más Bitcoin, pero justamente está comprando en zonas muy arriba, y a pesar de que yo tengo unas perspectivas muy alcistas en este asset class como es Bitcoin, pero no necesariamente va a subir, como dice él, sobre el $1.000.000 el próximo año o en el corto mediano plazo. Podría ser a muy largo plazo si es que llega a esos valores. Son valores bien aventurados, pero nadie sabe, a lo mejor en mucho tiempo más, en el largo plazo, podría llegar a algún valor muy, muy alto Bitcoin, sobre todo por cómo se ha comportado y por las buenas perspectivas que tengo yo y muchos otros inversores, analistas sobre este nuevo asset class, líder de las criptomonedas, pero muy distinto a las otras criptomonedas como Ethereum y las otras que vienen, por sus diferencias justamente conceptuales que vamos a hablar en un video específico de criptomonedas a futuro. Así que importante, semiconductores y en vía débil, super micro muy, muy alcista, no hay muchos resultados, sí hartos datos macro de inflación, de crecimiento y de empleo, confianza al consumidor, los índices subiendo levemente, pero no así el equiponderado, que sube casi un 1%, el Russell 2000 subiendo mucho más, por lo tanto, la pequeña empresa está subiendo mucho más fuerte el día de hoy, una estacionalidad positiva, y con eso ya nos vamos despidiendo, un Bitcoin que se cae, pero que prontamente esperemos que se recupere. Así que estén muy bien, con eso revisamos todo. Cualquier duda lo dejan en sus comentarios. No se olviden suscribirse, que está también ahí a su esquina. Así que espero que si les gusta este contenido, que me puedan dar like, suscribirse y comentar. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.